Y vamos a cambiar ahora aquí a algo bien retro, como es el teletexto. Esto es de ahora mismo, la Real Sociedad, clasificación actualizada. Me encanta, me encanta. Mira, 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 mira. Mira qué chiva. No sé si esto lo han pillado el teletexto de verdad o lo han hecho el diseñador. Puede ser, ¿eh? Yo creo. Bueno, vamos a empezar con camisetas que me parece que han aceptado, los equipos que las han implementado, han dado en el clavo, han creído que era una oportunidad para hacer mercado, para hacer fidelizar al aficionado, para posicionarse también como, hostia, este club está en segunda, pero me cago en la leche, tío, qué bien lo ha hecho. Joder, cómo mola el Zaragoza, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a hacer el review de las camisetas que me gustan, de las que me parecen que son un acierto. No voy a hacer el review de todas las camisetas, porque son 42, 38 de 42 equipos. No se sumaron el Barça, el Madrid no se sumó por la bronca que tiene Flopper con Florentino Pérez, con Tebas, ¿no? Y los demás, el Barça, Rayo y Getafe, no se han sumado porque dicen que tienen problemas con los patrocinadores, pero creo que hasta el patrocinador, sin patrocinio en la camiseta, podrías hasta darle la vuelta para que se viera bien. Pero bueno, vamos para allá. Aquí os quiero recomendar a un tuitero que sale en varios podcasts, que se llama Albert Valor, y es un amante de las camisetas retro, lleva años como hablando de lo retro, es un gran aficionado a camisetas. No es un tuitero muy prolífico, pero lo podéis seguir, podéis poner Albert Valor en YouTube, seguramente os sale un podcast con paquetes, es un podcast que me encanta. Seguramente no han hecho muchas entrevistas porque es un tío que, amante de las camisetas, y es un coco, o sea, sabe muchísimo de camisetas, le sabe de materiales y me encantaría un día hablar con él. Y nada, aquí está el tío mostrando esta del Atlético de Madrid, bien retro. Pero bueno, aquí tenemos el Osasuna. Me gusta la camiseta, pero lo que os decía antes, ¿no? El tema, a mí es que la marca esta, no sé cuál es ahora mismo, no me encanta, pero la publicidad hace que sea menos retro. El escudo creo que sí lo han puesto retro, porque creo que el escudo del Osasuna es muchísimo más nuevo. Pero la publicidad, claro, le quita ese sabor vintage, ese sabor Osasuna de los 80, ¿sabes? Me parece bien igualmente, ¿eh? A veces pues son equipos que, igual si quitas la publicidad aquí, lo que yo digo, la podrías poner alrededor. Tú pones esta imagen con Costner y la publicidad esta de la manga y las pones alrededor y se ve la imagen y la camiseta más retro con lo que llama más la atención y atrae más. Aquí don Budimir, croata. Mira, aquí estaba la del Alavés que os decía, que os comentaba que no me encantaba sobre todo la publicidad. Ay, no sé, no acaba de estar bien ejecutada. Luego es el antiguo, que tampoco me gusta mucho el logo del Alavés, el escudo del Alavés no me encanta, tampoco el nuevo, siempre hay tiempo para poder hacer el mejor escudo del mundo. Aquí tenemos el del Español, Javi Puado aquí, que me gusta también, me parece que está guapa, la marca de Kelme antigua, que creo que es la que están utilizando ahora, y me parece muy bonita con el cuello abotonado, el logo de Dani antiguo, con las rayitas, y bueno, me parece muy bonita. La del Deportivo de La Coruña me parece que también está muy bonita, voy a agrandar esto un poquito para que lo veáis mejor. El escudo está muy chulo, el cinturón, tengo que saber por qué hay un cinturón ahí, porque me lo estaba preguntando antes de salir en directo. Me perdonan los del Deportivo, pero la camiseta está bellísima. Las rayas, así como este rollo, como este estilo acharolado, ¿no? De los 90, de los 2000, yo creo. Capa, ¿ves? Lo que os decía, Capa tiene muchos aciertos a veces. Hasta la Estrella Galicia, tío, o sea, hasta todo el conjunto, aunque sea una marca nueva, el Estrella Galicia queda bien en la camiseta, está bien integrado, habla de Galicia además, o sea, es una camiseta muy bonita y el post, o sea, es decir, ok, hago la jornada retro, pero voy a hacer no solo vender camisetas, sino vender Deportivo de La Coruña. No es una camiseta retro antigua de los, diría yo, puede ser que sí, pero no diría que es una antigua. Si es, pues me lo dejáis en comentarios, ¿no? La del Girona, como os iba a decir, me gusta, le han puesto el escudo antiguo, esta es una foto, como acondicionar, no es solo el producto, sino es todo lo que va alrededor, ¿no? Me gusta sin la publicidad de Etihad Airways, no tengo nada en contra de la publicidad, o sea, no tengo nada en contra de ninguna empresa, pero creo que estaría mucho más vintage. La del Oviedo, vamos a ver si está, la del Oviedo, me gusta el escudo
no sé si es 100% fiel al antiguo. Tengo que un día de un review de lo del escudo del Oviedo. Me parece que está muy la camiseta, el color es bellísimo. No sé si es los del Oviedo me dirán, pero no sé si es bien los colores tradicionales del Oviedo. Igualmente, sean o no sean, la camiseta está muy bonita. Si necesitas que se vea bien la publicidad y se identifique, no se identifica. Para mí esto es un error. Aquí lo vemos de cerca, pero si nos vamos a otra foto de más atrás, o sea, si tienes una vista de águila, pues súper bien, pero si eres un señor de 70 años, fan del Oviedo, dices, hostia, ¿cuál es la publicidad? Si tienes un poquito de problemas de visión. Vamos a ver esta página. Ah, mira, esta no me gusta, la camiseta de Las Palmas, no me gusta. Me parece que hay como errores de bulto, no sé, aquí que tiene, tío, este señor. Aquí tengo una mancha, tío. Van a hacer un Photoshop de esto, un Photoshop con una mancha. Bueno, la camiseta no me encanta, no digamos que no me gusta, no me encanta, pero joder, tío, si la camiseta es con este beige, ponle el mismo beige para que no se vea el amarillo. Y entonces, que creen en el Depor, en la del Depor, lo han hecho bien, está aquí. En la del Depor hay un ribete blanco, porque esto es una impresión, pero es tan clarito que no se ve, ¿sabes? No se ve bien, o sea, claro, si lo ves desde lejos no se ve. Y esta, evidentemente, si lo ves desde lejos, tampoco se ve, o sea, si lo ves. Pero en general hay demasiada publicidad, que yo lo entiendo, que o sea, tampoco puedes renunciar a tener una bronca. Lo que me gusta, porque he puesto esta camiseta, lo que me gusta de esta es la abejita de Hummel, que yo tampoco sé si esta abejita ha estado siempre, lo sabré, porque algún día haré un review de esta marca, pero esta parte me encanta, o sea, no solo hacer el retro en la camiseta, en el escudo, sino en la marca en sí que vestía, porque las marcas, muchas tienen larga tradición y muchas han tenido varias imágenes gráficas, ¿no? Como hablábamos de Adidas, con el triangulito de Adidas y la flor de Adidas. Otra que me gusta mucho, la del Racing de Santander, escudo antiguo, está bien. Para eso sirve el escudo antiguo, o sea, no hay que renunciar. Me gusta que las marcas se actualicen, los escudos se actualicen. No me gusta tener un escudo antiguo de por sí. Aquí tenemos el escudo, bellísimo el bordado. La marca esta austral, también han usado la marca antigua, porque esta marca no es así. Y he ido a la web, no sé si es un modelo o es un futbolista, la verdad, pero ¿cómo se llama? La camiseta espectacular. El Racing de Santander, histórico del fútbol español, pero ya lleva desde hace mucho, creo que más de una década en segunda B, pero bueno, espectacular. Ah, bueno, la del Racing, quería poner a don Manolo Preciado, tío, más chulo que un 8, me cago en la puta. El TEC, aquí un parche, no sé, debe ser como de la marca, seguramente no consiguieron el patrocinio, pero este verde me parece espectacular. El señor me parecía un hombre de tomo y lomo, un caballero español como los que no había. Aquí en Sevilla la camiseta está espectacular, pero aquí hay un tema que a mí no me gusta, que es la publicidad. A mí este logo me parece feo. Y al ser este logo feo, afea la camiseta. Lo demás o sea, yo soy del Sevilla y diría, esta gente, el departamento de comunicación lo ha hecho espectacular. Y aquí os voy a poner la foto de don Jesús Navas sin publicidad. Y como veréis, esto está lo de Gemini. Yo creo que le han quitado la publicidad con Gemini, tío. Yo creo que algún flipado ha dicho, tío, la publicidad es muy fea. Algún diseñador con el ojo le estaba temblando y decía, esto de mi idea, no sé qué es mi idea, pero el logo es feo, pero feo, feo, feo. Y claro, destaca mucho más que las barras de Adidas, las 3 barras de Adidas, el logo de Adidas, el escudo del Sevilla. El escudo de Sevilla, este es muy bonito. Miren aquí, don Jesucito. Jesucito que debe tener ya 40 años y sigue siendo Jesucito Navas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos ya top 2, ¿no? Ese sería top 3, la del Sevilla. Top 2, la del Villarreal. No le daba un 5 porque tuviera un gran éxito. Han hecho esta camiseta, que esto es un camisetón. El azul y amarillo, como os comentaba, que han perdido. Ahora las camisetas normalmente eran muy amarillo. Todo el conjunto era amarillo, amarillo, amarillo. El amarillo con el azul combina espectacular, con un azul apagado, un dorado, no un amarillo, un dorado así como que da más glamour, ¿no? Pamesa cerámica, este logazo
este logazo retro, el logo de Homa, lo que os decía, en vez de la J que tienen, que no está mal, podamos decir que va bien para venderse en el mundo, pero este águila me encanta. Así me acuerdo como las bambas retro, las tenis retro, ¿no? De los 80 también, me da como ese rollito retro, y me parece que no solo esto, vamos a ver, no solo esto, sino aquí, la tienda de la Real, camiseta, y aquí tenemos la comunicación. La comunicación, que también es muy importante, no es solo el vamos a hacer la camiseta, sino es vamos a hacer la camiseta y vamos a convocar aquí a exjugadores para que se la pongan aquí en nuestra costa valenciana, de fiesta, de faranduleo, de coches que corren, de, de polígono, mediterráneo. Es que es espectacular, no. Esto es acertar. Y seguramente mucha gente estará en contra de esto porque dirá, no, es que a mí me gustaría que se hiciera bien. Bueno, pues no todos los 20 equipos de primera no lo van a hacer bien, no se han sumado 4. Hay algunos que harán una camiseta de mierda, pero habrán 4 o 5 que lo van a hacer espectacular. Y esos 4 o 5 son los que van a conseguir más mercado, los que van a generar más marca a la liga, más posicionamiento. Top 1 es el Zaragoza, tío. El Zaragoza de segunda división, a mí esto me parece que eso es un regalo de Navidad. O sea, un regalo de mi padre cumpleaños, le va a comprar la camiseta al Zaragoza. O sea, si tu padre es del Zaragoza, esto, tío, esto es comunicación. Tío, es que esto me parece que lo haya hecho Adidas, tío. Por eso digo que como que esta iniciativa de la liga me hace pensar que ha sido como algo conjunto con Adidas, porque muchas camisetas retro de la liga son de Adidas. Y esto, tío, está en la tipografía de Adidas, ¿no? Que igual me viene el tío de comunicación de Zaragoza, no, pues es que estuvimos hablando con la marca y todo. Y pedimos el usar la misma tipografía y tal. Esto me parece espectacular, tío. Esta camiseta, tío, es que yo no soy del Zaragoza. O sea, evidentemente le tengo simpatía. No soy del Zaragoza, pero es que yo me la compraba. O sea, yo voy a España y si voy a España digo, dame la del Villarreal y la del Villarreal, y la del Zaragoza, ¿no? Increíble. Y esto es un regalo. Esto con la etiqueta de Adidas, la cajita. Es algo sencillo, como una cajita haciendo marca, haciendo un regalo para el papá, para la mamá, cuando el día de su cumpleaños, que es aficionada o aficionado del Valencia, del Zaragoza toda la vida, el mejor regalo que le puedes hacer. Para eso sirve la jornada retro. Para la gente que no, esto no sirve para nada, esto tendría que estar bien hecho, esto es solo para vender, coño, claro, todo sirve para vender. Y no vendemos nada, ¿de qué comemos aquí? Y este vídeo, no le voy a poner el audio, pero este vídeo no se va a ver porque, claro, tengo está recortada aquí. Ahora. Aquí, mira, tío, la bolsita. Estas bolsitas seguro la han fabricado ahora, pero, coño, coge cosas, haz marca, estoy en el vestuario, me pongo la camiseta de esto, el Adidas, el LFP, el logo antiguo, el escudo de Zaragoza antiguo. Tío. El tablero. Esto es un poco de Instagram, de Pinterest. Esta tabla. Pero, tío, haz marca con lo que sea. Haz marca con lo que sea. El Villarreal lo ha hecho con un coche, un Volkswagen de los 90, y los tíos ahí en una playita después de una noche de juerga, y estos tíos lo hacen en el vestuario. Comunica, tío. Comunica con lo que tengas y deja de quejarte, básicamente, que es lo que hacen muchos clubes. El Barça, que no va a participar, vamos a ver si participa o no lo tengo claro, hay gente que dice que sí, lanzó esta camisetón, cuando el Barça ganó la Champions con Ronaldinho y Rijkaard y toda la bestialidad de jugadores que tenía al Barcelona. Camisetón con el logo de TV3. No estoy yo muy por la labor de que entidades públicas patrocinen a clubes de fútbol porque el dinero público tiene que estar en otras partes, pero bueno, esto ya entramos en movidas de cómo se tiene que organizar un país, pero hasta el logo de TV3 se ve muy bien, es un logo muy bonito, el de TV3. Y camisetón aquí con Rafinha. Ya hemos hecho mi top 3, que era top 3 Sevilla, 2 segundo Villarreal, primero Zaragoza. Me parece que son las camisetas más bonitas. Y le doy mucho más valor a veces al del Villarreal porque cuenta con Homa, que no es una gran empresa. Adidas es una empresa con larga tradición estética.
y le doy mucho valor. Entonces ese sería mi top 3, Parmalat y Real Madrid. Hasta Teca, esta moradita es una belleza. O sea, ya en otro orden de cosas, ya fuera de la liga, tenemos esta camiseta del Aston Villa que sacó por San Patricio, que esto, o sea, yo es que me estoy por hacerme el Aston Villa, tío. Yo que a mí el fútbol inglés, y además el tipo este que sale al final, que parece que te vaya, que si pierde el equipo le vaya a pegar una paliza al primero que se encuentre. O sea, es que esa actitud 100%, tío. Y además, pues celebran conmemoran el Día de San Patricio irlandés, la tipografía, todo. Esta gente, tío, es la gente de Aston Villa, el que ha hecho esto. Luego, el escudo de Aston Villa no me gusta, pero esto me parece una belleza y me parece otro acierto. El cómo Italia, Italia, motocicleta, ¿eh? ¿Cómo? Mira qué camisetón, tío. Jersey, mira qué jersey. ¿Cómo lo has hecho, ¿Cómo? Mira, este tipo, tío. Es que, tío, la superioridad estética del Mediterráneo es, es inigualable. O sea, junto con la de Hispanoamérica, lo demás es muy corporativo. Esto es autenticidad. Mira este tío sirviendo una con el escudo del Como antiguo y el jerseycito este. Espectacular. ¿Qué más? Aquí tenemos la camiseta de la selección española que también se ha sumado a los retro. Campaña de Adidas. No sé si en conjunción con la liga, pero Adidas ha hecho vamos a vender lo que no está en los escritos para este mundial de libro. Aquí tenemos a Luis de la Fuente con la chaquetaca de España, con el escudito pequeño. La camiseta esta la he visto en directo, no está tan bonita como aquí. Este dorado no es tan dorado, es mucho más mostaza, pero lo que me gusta mucho de esta camiseta es el conjunto. También nuestro querido país, Costa Rica, que no va al Mundial. No, al Mundial ya esto ha sido un desastre para el país. Estamos muy tristes. Pero ha hecho esta camiseta que tengo sentimientos encontrados. El escudo lo ha hecho un estudio que se llama Pupila, que hace muy buena comunicación. El escudo me parece que está bonito, pero hay algo que creo que se tendría como que tendrían que hacer una versión 2.0 para darle una vibra diferente, pero evidentemente esto está a años luz del escudo que teníamos, que era una figura terrible en una espiral que parecía es una película de terror. Parece una película de terror. Esta camiseta me parece que son necesarias, estas camisetas, es la segunda equipación. Esto sí no me gusta en pura vida, lo he visto. La camiseta en directo la he visto, está bonita, no está mal. No me encanta. Creo que es lícito hacerlo, creo que se va a vender. Esto se va a vender como pan caliente, pero sí, no tengo sentimientos encontrados. Digamos, quedémoslo así. Que aquí tengo la de Bélgica, que me pareció que también es de Adidas, me pareció que la ha hecho el mismo tipo, porque está aquí este rollito así como, ¿no? Este rollito azul rosado, o sea, aquí es más púrpura, ¿no? Más magenta, y esto es más salmón, pero yo creo que el Klaus de Düsseldorf le dijeron, tío, hazme la de Bélgica y la de Costa Rica, y patapam. Pero está muy bonita esta, ¿eh? Me parece que es rollo Bauhaus, ¿no? Esta me parece brutal, esta camiseta de Irlanda del Norte. Me parece una pasada. El escudo, tío, me cago en la leche. Te dan ganas de, yo qué sé, de rezar. La camiseta es bellísima, la combinación de color, el minimalismo, maximalismo del escudo, guapísima. La de Grecia, otra que si yo tuviera dinero, lo invertiría en la bolsa de Estados Unidos, pero si tuviera todavía más dinero, me compraría esta camiseta de Grecia. Me encanta el escudo vertical. El escudo así minimalista. Es que hasta el escudo de Grecia lo han hecho para que se vea como Adidas, o sea, líneas, Adidas, líneas rectas. El de Estados Unidos me parece diferente. No, evidentemente, organizador del Mundial, uno de los tres organizadores, y el escudo de Estados Unidos me encanta. Creo que el escudo de Costa Rica intenta parecer al de Estados Unidos de una forma diferente. Creo que el de Estados Unidos lo consigue con más éxito ese rollo superhéroe. Tengo que verlo en directo, pero así, o sea, aquí han pillado a un tío que parece un dealer
estar en una esquina, para estar en una esquina vendiendo cosas ilícitas, puede ser que vaya bien. Pero sí, puede ser que esté bonita, ¿eh? Me gusta que hayan hecho algo diferente. La de Japón, voy a poner la de Japón porque a todo el mundo le encanta siempre las camisetas de Japón. A mí me parece que está bien, es un poco... estos colores parece un poco de heladería, y como si fuera el que lleva la heladería de Okinawa. El número, que también lo tiene la camiseta de España, el estilo del número me gusta. Y sí, no me parece que esté mal. Está muy bien hecha, está muy bien hecha. No vamos a decir. Creo que las líneas es lo que me saca un poco fuera de la camiseta de Japón. Aquí tenemos la de Sudáfrica, que no sé si se ha clasificado. Ojalá que sí, porque ahí España ganó el mundial. Espectacular. No, es que no hay palabras, tío. Tanto el escudo como este escudo de la South African Football Association, el escudo de Adidas, el doradito que se ve aquí, la textura así como africana, ¿no? Tiene estos motivos africanos, me parece espectacular. La de Italia, que no se va a los Azzurri, no se han clasificado para el Mundial, lástima. Tengo amigos de Italia. No sé si esta era la que iban a llevar al Mundial, si esto es más bien un homenaje, y yo creo que ya está. Y quería acabar con la de Italia, que no va al Mundial. No, voy a acabar con la camiseta de Zaragoza. Les deseo los mejores éxitos a todos los equipos que hagan esta iniciativa. Sé que unos los van a hacer mejor, otros los van a hacer peor. Los medios de comunicación tradicionales de las radios se van a quejar de que siempre es lo mismo, de que las cosas se hacen mal en España, de que no sé qué, sin dejar de ver que hay gente que sí hace cosas bien y que va a tener mucho éxito en esta jornada. Y nada, dejadme en los comentarios qué opináis, cuál es vuestra camiseta de la liga preferida, cuál es la camiseta que va a ir al mundial preferida, os gusta lo retro, preferís algo más atrevido, no os gusta la iniciativa, os gusta la iniciativa. Dadle al like, dadle me gusta, dadle me gusta, dadle al like, compartir, suscribíos, compartirlo con amigos, con familiares, con gente del diseño, con gente que le gusta el fútbol. Mira este tío, qué tontería ha dicho, mira qué bueno este tío, lo que ha dicho, lo que sea. Y nos vemos en el próximo vídeo en Alejandro Mila Studio.